teléfono. Pero mira, aún así podemos explicarlo, porque esta es una gran pregunta. ¿Qué va a pasar con el quinto retiro? La verdad es que nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que no cuentan con el apoyo del gobierno, lo que es clave para que una cosa avance rápido o no. Y por el momento no hay mucha opción de que esto se haga una realidad, aunque yo insisto que con los retiros se dijo lo mismo en cada retiro, así que bueno. Se han visto muertos cargando adobo en política. Todo lo que tú dices es cierto a propósito, particularmente los retiros. Si ahora parece una cosa normal, pero era inédito. Bueno, ya. Dicho eso, un diputado de la República, Eduardo Durán, de Renovación Nacional, lo tenemos ahí en pantalla, vamos a estar conversando con él en breve. Buenos días. Dice, bueno, hola. innovemos. Sí. Porque recuerden creativo. Pongámonos creativos. Porque recuerden ustedes que el tope máximo de los retiros era 4.300.000 pesos. Cambia según el tiempo de la ley, pero de todas maneras es más o menos eso. Harta plata para los que tenían plata guardada. Y él dice, bueno, si nos están diciendo que esto afecta a la inflación, hagámoslo más acotado y propone el de 1 millón de pesos. Vamos a revisar ahora aquí. Un palito. Vamos a revisar aquí en nuestra pantalla gigante algunas preguntas que tienen que ver con la parte técnica del proyecto y después conversamos con el diputado. Entonces ya, nuevo proyecto presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Cuál es? El retiro de un palo. Lo sabemos. Avancemos. Tenemos, ¿cuánto se podrá retirar? Esa es la gran pregunta. Bueno, lo habíamos dicho, ¿no? 1 millón de pesos. Y es cerrado, ¿ah? No corren algunas diferencias. 1 millón de pesos. ¿Quiénes? Otra pregunta importante, ¿no? ¿Quiénes pueden retirar? Todos aquellos que tengan fondos de pensiones. Estamos diciendo, por supuesto, todos quienes están con una cuenta individual en alguna AFP, estén o no estén jubilados. Y este tema, ojo, que es bien polémico porque muchas veces se nos dice quiénes todavía tienen plata. El tema es que efectivamente tú quizás retiraste toda tu plata, pero si sigues con un contrato formal, seguiste cotizando y quizás a esta altura ya tienes un poquito más. Entonces, por eso el universo de personas que finalmente retiran puede ser bastante amplio, aunque no necesariamente lleguen al tope del 1 millón de pesos. Y tenemos algunas preguntas otras más operativas. Esta es importante, el plazo. Esto es muy similar a lo que ocurrió con los otros retiros. Plazo máximo de 15 días. Y una pregunta que también es importante, ¿en cuántas cuotas vas a poder retirar este 1 millón de pesos? Sería solamente en una. Ojo, este proyecto está recién presentado, aquí faltaría toda una discusión que podría modificarlo. Y tendrá impuestos, o sea, le van a cobrar a ustedes pues, impuestos por esto según el rango que tenga, no tendrá impuestos. ¿Y qué pasa con deudores de pensiones de alimentos? Los papitos corazón, otra de las grandes innovaciones que se hizo en Chile a propósito de los retiros. Claro. Se podrá retener en caso de deuda. Bueno, dijiste algo también al comienzo, Francesco, que es bueno recordarlo, ¿no? Este proyecto que propone el diputado con quien ya vamos a estar conversando, él dice, bueno, si el tema es que los retiros han generado inflación o han sido responsables de la inflación que usted está viendo, no sé ustedes, pero yo ya ayer, por ejemplo, hice una compra de supermercado que habitualmente hago y la diferencia fue increíble. O sea, aquí de verdad ha habido, no sé si directamente relacionado o no con los retiros, porque algunos dicen que no tiene que ver necesariamente con los retiros, otros dicen que sí, otros dicen que tiene que ver con la guerra en Ucrania, lo que sea, pero el asunto es que la vida está mucho más cara. Y entonces por eso el diputado dice lo que tú señalabas, ¿no? Entonces si vamos a retirar, retiremos una cantidad limitada, pero yo no sé si esa cantidad limitada no va a tener impacto igual en la economía, Francesco. Exactamente. Y la pregunta es, Eduardo Durán, diputado, gracias por estar con nosotros, pero le voy a hacer la pregunta rápida e inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que tenemos que seguir retirando plata de los fondos de pensiones, de las cuentas individuales de las personas para solucionar qué? Por favor, el micrófono es suyo. Hola, diputado. Buen día. En primer lugar, muy buenos días. Mirna, Ángeles, Francesco y Mauricio. Un gusto saludarles. Buenos días. Un placer. Este proyecto que estamos presentando junto a otros diputados el día de hoy, yo lo puedo resumir en 3 puntos principales. A ver. Uno, se está proponiendo una salida realista y viable para un problema de entramado político que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque como ustedes muy bien lo dijeron, el gobierno, a través de sus distintas vocerías, ha dicho que no apoyan un quinto retiro del 10%. Situación que nos llena de curiosidad, puesto que este sector que hoy día nos gobierna siempre estuvo presionando para apoyar los distintos retiros hasta hace 2 o 3 meses atrás. En segundo lugar, este proyecto que estamos presentando implicaría mínimos efectos inflacionarios. De acuerdo a lo que dice el Banco Central y los economistas, gran parte de la inflación que tenemos al día de hoy en nuestro país provendría en parte
con los retiros de los 10%, del primero, segundo y tercer retiro. Sí. Y en tercer punto, salvaríamos la situación que efectivamente al día de hoy todavía viven las familias chilenas de complicaciones financieras, producto de las deudas de arrastre obtenidas durante la pandemia, provenientes también del mes de marzo. El mes de marzo hay deudas por pagos de colegiaturas, pagos de universidad, pagos de útiles escolares, permisos de circulación, la cuota del pago de contribuciones. O sea, las familias han adquirido una carga de deuda enorme. Además de los elevados precios, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En fin, hay complejidades que debemos salvar. El retiro del 10% no está a la vista que se pueda aprobar porque tampoco cuenta con los votos en la Cámara y sería una solución agotada en cuanto a la inflación. Diputado, no, el tema de las necesidades yo creo que está más que claro. La gente no hay que explicárselo, lo está viviendo a diario, ¿no? Las urgencias económicas son reales. El tema es si uno se pregunta si este mecanismo es el más adecuado, cuando todos los especialistas dicen que no, digamos, porque finalmente a la larga sí altera la inflación y eso afecta aún más a la gente que hoy día tiene menos plata para pagar sus cosas. La pregunta es, de acuerdo a su análisis de números, así como a grandes rasgos, digamos, ¿no? ¿Cuántas personas se beneficiarían de este proyecto? Sabemos que hay 2 millones de personas más o menos que no tienen nada, cero. Sabemos que hay como 900.000 que tienen como 100.000 promedio. Estamos hablando de gente que en rigor no va a poder sacar ese palo que usted anuncia. Eso no va. Ya vamos en 3 millones de personas. Mira tú, estamos en 3 millones que están fuera. Entonces, según sus cálculos, de acuerdo al análisis de números que usted hace, porque yo me imagino que aquí hay un análisis serio para proponer algo, en la Cámara de Diputados. ¿Cuánta gente se beneficiaría con esta iniciativa? Bueno, ustedes lo comenzaron diciendo. Hasta el momento, los 3 retiros de los fondos de pensiones anteriores han importado una suma de aproximadamente 50.000 millones de dólares, ¿ya? Y que ha beneficiado a gran parte de la ciudadanía. Con retiros promedio, los retiros anteriores del borde del millón de pesos. Recordemos que el mínimo era 1 millón, el máximo 4.300.000. Hoy, con este retiro acotado de 1 millón de pesos como máximo, ya sabemos, de acuerdo a la disponibilidad de la gente, que el retiro promedio estaría rondando los 600.000 pesos. No sería una cifra tan abultada como los retiros anteriores y permitiría a la gente salir de esta situación complicadísima que vive hasta el día de hoy. ¿Pero cuánta gente, diputado? ¿A cuánta gente beneficiaría tendría la opción real, ¿no?, de poder retirar este palo que usted dice? ¿Cuánta gente? ¿A cuánto beneficia? Según estudios de la gente que dispone de fondos en sus cuentas previsionales, ya, porque también usted bien lo dijo, hay gente que ya no cuenta con fondos, una por los retiros y otra porque nunca cotizó, etcétera, por las falencias del sistema de pensiones que tenemos hoy en día. Estamos hablando alrededor de 2,5 millones de personas que podrían hacer uso de este retiro acotado desde 1 millón hacia abajo. Ya, entonces 2,5 millones de personas se verían beneficiadas con este proyecto, dice usted, de avanzar. Principalmente la clase media, ya, dado que el gobierno aún no pone sobre la mesa un paquete de ayuda social que estamos esperando. Recordemos el gobierno anterior, que se demoró 1 año y medio en llegar con una ayuda concreta a los hogares chilenos. Por eso aprobamos los 3 retiros anteriores. Ahora que terminó el IFE universal, estamos esperando también que el gobierno, que ya ha anunciado algún tipo de ayuda, pero focalizado principalmente a los sectores más vulnerables, pero no hay una ayuda a la clase media, que es la que gran parte ha tenido problemas, como los que le comenté al principio de mi explicación. Diputado, bueno, es que ojo que yo estuve preguntando con algunos expertos también para agregar esto al debate, de que si efectivamente ese dinero se usara, por ejemplo, en pagar cuentas, no sería una presión adicional muy poderosa al tema inflacionario, pero también no sabemos derechamente en qué se podría gastar o no esa plata, y evidentemente necesidades van a haber más adelante. Entonces yo no sé si esto motiva a que después tengamos, así como tuvimos 3 retiros del 10%, tengamos 3 retiros de un palo, no sé. Es una pregunta que le queremos agregar a abrir otro portal, dices tú. Claro, otro portal. Esta podría ser otra puerta, no sé qué piensa usted, diputado, pero le agrego aparte que el presidente Gabriel Boric, el cual usted hace mención porque estuvo de acuerdo con los retiros anteriores y ahora ya no, y eso es cierto, incluso con el cuarto que no llegó a buen puerto, ha planteado cosas interesantes en el país trasandino. Primero que nada, que la responsabilidad fiscal ya no tiene que ser un tema de derecha. Y ojo que aquí, para competir con los retiros, muchos exigen que los gobiernos se pongan la mano en el bolsillo, que entreguen plata. Y hay algunos que plantean que para que no haya un retiro tiene que haber un bono,
En fin, lo pongo ahí sobre la mesa también. Y también ha planteado el tema de la inseguridad, de la poca certeza que existen algunos grupos todavía a propósito de su gobierno o de que tienen o de los que generan muchas veces situaciones para que exista esa poca certeza, ¿no? Clave justamente pensando en una reforma tributaria que se está haciendo y lo que se pretende hacer como gobierno. En fin, todo eso es parte del debate que afecta al quinto retiro. Por eso yo decía en un principio también que el Partido Comunista, o su presidente al menos, ha dicho que lo están pensando. Exacto, Mirna. diputado Durán, denos un segundo, vamos a ir con esa discusión, pero... Porque, por una parte, tenemos lo que nos decía recién Mirna, el tema de la inflación que está afectando fuertemente el bolsillo de las familias chilenas. Hemos hablado del pan acá, hemos hablado del aceite, para qué decir el petróleo, benzina, en fin. Pero por otra parte también hay un sector de la población que parece que tiene lucas, no sé. Hemos visto que la venta de autos ha crecido un 34% en este primer trimestre del año. Los viajes. 110.000 unidades vendidas. O sea, no sé, son cosas que hay que poner todas sobre la mesa. La pregunta para usted es la siguiente: ¿por qué tenemos que seguir pagando los problemas de nuestra sociedad con la plata que ha ahorrado las personas para su pensión? ¿Por qué tiene que seguir siendo esa una opción válida? Bueno, porque, como lo comentábamos en la parte anterior, para los sectores más postergados no ha habido una ayuda contundente, puesto que siempre se llega tarde con las soluciones y la gente que hoy en día, producto de la inflación, que algunos especialistas dicen que parte importante tiene que ver con los retiros, pero no hay que olvidar el componente externo que también es muy relevante para la inflación que vive nuestro país, han hecho que suban los precios y no hay una solución, ¿ya? Y lamentablemente hemos tenido que llegar a aprobar este tipo de iniciativas porque el Estado no se ha puesto a la altura y no ha estado a la altura de las soluciones. Nadie, créame, nadie está feliz con que los trabajadores hagan uso de sus fondos para salir adelante, puedan pagar sus deudas, incluso en los primeros tiempos pudieran incluso comer y pagar sus necesidades básicas. Diputado. Pero ante la ausencia de una ayuda concreta, ha tenido que ser así. Diputado, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle, porque siempre se habla de que la inflación, dicen los expertos, es el impuesto que pagan la gente más necesitada, claro, los que tienen menos recursos, porque finalmente todo sube y los sueldos para ellos, sobre todo en este país, considerando que el 50% al menos gana menos de 400.000 pesos. Y fíjese que Pulso trae hoy día en uno de sus temas, dice, expectativas de IPC para marzo llega a 1,4% e inflación anual superaría el 8%, su mayor nivel desde el año 2008. Entonces, el escenario no es para nada positivo de acuerdo a los expertos. El Banco Central ya dijo que la tasa de crecimiento venía a la baja y que el próximo año podríamos entrar en recesión. Y sumo otro dato que tampoco es menor, ¿no? Se supone que el gobierno va a anunciar hoy día o mañana, debiese anunciar que se va a extender el IFE laboral hasta diciembre próximo y también van a subir, entre otras medidas económicas, van a subir el subsidio que se entrega por la Junaed. Entonces, con ese escenario no es suficiente, no se estará pagando con este quinto retiro o el $1.000.000 de pesos eventualmente, ¿no se estará pagando el incendio con benzina? Mire, usted bien lo decía, la inflación afecta principalmente a los grupos más pobres. ¿Y por qué? Porque los grupos más pobres destinan mayor proporción de sus ingresos al consumo, que está grabado con el IVA. Sin embargo, los grupos más acomodados no gastan la totalidad de sus ingresos en consumo, sino que parte también la destinan al ahorro. Por eso se dice en general que el IVA es un impuesto regresivo, porque afecta sin duda en proporción a la gente de menores recursos. Y en este sentido hay que ir a darse una vuelta al supermercado, ¿ya? La gente se endeuda con su tarjeta para comer. Eso es un hecho. Sí, pero el IFE laboral no ayudaría a promover el empleo y así empezar a mejorar la economía. ¿No debiese ser esa la solución, la alternativa? O sea, sin duda, la solución principal es que exista una reactivación de la economía. Se habla de que el gobierno del presidente Boric va a instalar un paquete de medidas que ayudará principalmente a los sectores rezagados, que son las mujeres, los adultos y los jóvenes desempleados. Ya, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Ya? Tenemos que dar una solución concreta y mientras la economía se reactive, auspicioso el futuro no se ve. Toda vez que el sistema de AFP está tan deslegitimado, ningún gobierno se ha hecho cargo y ha hecho una transformación profunda en nuestro sistema de pensiones. Por otra parte, existen las amenazas de que los fondos podrían ser expropiables en el futuro
entonces la gente tiene dudas razonables también de dónde mantener sus activos. Sí, diputado Durán, queremos sumar a esta conversación a Alejandro Guzmán, nuestro doctor Bolsillo. Muy buenos días. Conversa usted directamente con el diputado. Buenos días, diputado, gusto saludarlo. Tenía hartas ganas de conversar con usted hace varios días. Estaba escuchando atentamente lo que usted dice y hay que tener cuidado con los datos, porque más lo que opinen algunos economistas o no, Chile es país OCDE, de los 39 países relevantes de la OCDE, en el récord de inflación, en el número 8 estuvo Chile. El resto de los países, todos estuvieron afectados por la pandemia, pero algo distinto pasó en Chile, que los precios subieron en forma bastante normal. Lo segundo que le quiero decir es que cuando uno habla de las políticas públicas o tienen un efecto universal, por ejemplo, el plan de vacunación, que es para todo el mundo por igual, o tiene que estar claramente focalizada identificando quiénes son los beneficiarios. Y escuché una contradicción en lo que usted dijo, porque efectivamente la inflación, ¿no es cierto?, afecta a los de menos recursos y los de más recursos son los que pueden ahorrar, es lo que usted acaba de decir. Pero resulta que si nosotros establecemos una política de quinto retiro, que lo primero que nos dice es que 3 millones de personas prácticamente quedan fuera y la evidencia de las personas que retiraron indican que son las de menores recursos. Por lo tanto, los que pueden retirar son en general personas que tienen mayores recursos. Por lo tanto, no veo cuál es la ayuda ahí. Tampoco entiendo que una ayuda sea que uno ocupe su propio retiro. Entonces, la pregunta de fondo que le quiero hacer, después de 2 años en que el registro social de hogares se ha perfeccionado bastante, en que el Estado tiene toda la inteligencia para poder identificar con bastante precisión a quiénes son las personas que requieren ayuda, tiene el seguro de cesantía, el nivel de endeudamiento, hay una serie de datos que permiten determinar cuáles son esas personas a las cuales se puede llegar con un plan de ayuda tan potente como lo fue el IFE Universal el año pasado. El IFE Universal equivalió a prácticamente un retiro. Entonces, mi pregunta es ¿por qué no hacemos la pega de buscar políticas públicas focalizadas, menos populistas, que finalmente no generen un efecto dañino para las personas y que ayuden a los que realmente necesitan y que no tienen plata? No olvide, diputado, que la mitad de los retiros está en ahorros y en cuentas de inversión de las personas. Por lo tanto, hay una contradicción ahí. Bueno, dentro de todo lo que usted dice, claro, por supuesto, en varias cosas tiene la razón. Pero también este mote de populista a las personas que de alguna forma hemos impulsado o apoyado algunas de estas medidas, yo creo que no ayudan a mejorar el debate. ¿Ya? Hay que hablar con cifras, con contenido, ya con tecnicismo, como usted lo menciona, pero también hay que darse una vuelta al territorio donde viva la gente. Mire, yo represento un distrito que no sé si usted lo conoce, comunas como San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Ramón, donde la pobreza se ve a diario, donde los sectores medios aún se sienten desprotegidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado, y como usted dice, los hacedores de políticas públicas no han llegado con una respuesta concreta y suficiente para satisfacer las necesidades en estos tiempos tan complicados. ¿Ya? A nosotros nos corresponde legislar, pero los hacedores de políticas públicas, en este caso, cuando estas políticas públicas implican gastos, implican temas relacionados con las pensiones, que es precisamente el Ejecutivo, no han llegado con una solución. Bueno, desde el Congreso hemos tenido que poner soluciones de emergencia. Y en este sentido, si bien es cierto la inflación, como usted lo mencionaba, dentro de la OCDE, Chile está ocupando el 8º lugar. Dentro del concierto latinoamericano estamos en la mitad con inflaciones por debajo, por ejemplo, con Brasil, con México, con Estados Unidos y sobre Colombia y Perú. Por lo tanto, sí tenemos que llegar a un consenso en esto, en que, como usted bien lo dijo, los hacedores de política pública en Chile estén a la altura y propongan soluciones coherentes y concretas a la realidad de los chilenos. Muy bien, diputado Durán, queremos darle las gracias. Sin duda este proyecto que usted está proponiendo, ¿no es cierto?, va a generar y ya está generando debate. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao, diputado. Chao, diputado. Son las 11 de la mañana con 13 minutos.